Buenos días, mi nombre es Carlos Ugaz. En este video voy a hablar sobre la reforma agraria que fue realizada en el Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969. Para comenzar, la reforma agraria fue una de las medidas más importantes del siglo XX en nuestro país porque cambió la forma en la que estaban distribuidas las tierras agrícolas. En mi opinión, la reforma agraria sí fue beneficiosa para el Perú, aunque tuvo unos problemas y algunos aspectos en los que tal vez podían mejorar. Algunos de esos problemas hizo de que no pueda lograr los resultados esperados por la gente. Considero que ayudó a reducir las desigualdades también que existían en el campo y mejoró la situación de muchos campesinos. Y para poder sustentar mi postura voy a analizar unos efectos de los aspectos políticos, económicos y sociales. Para entender un poco más la importancia de la reforma agraria, primero debemos recordar cómo era la situación antes de la reforma agraria, antes de que se aplicaran esos cambios. En esa época gran parte de las tierras agrícolas pertenecían a grandes hacendados. Mientras tanto, miles de campesinos trabajaban esas tierras sin ser propietario de ellas, y muchas veces en condiciones difíciles. Esta desigualdad generaba conflictos y limitaba las oportunidades de progreso para una gran parte de la población rural. Desde los aspectos políticos, considero que la reforma agraria fue positiva porque redujo la concentración del poder en manos de unos pocos propietarios. Antes de la reforma, los hacendados tenían una gran influencia económica y política en muchas regiones de nuestro país. Con la distribución de tierras, el gobierno buscó que más personas participaran en las actividades productivas y que el poder estuviera mejor distribuido. Además, esta medida permitió que el Estado tuviera mayor presencia en las zonas rurales y no se concentrara tanto en la capital y atendiera muchos problemas durante muchos años que habían sido ignorados por el Estado. En el aspecto económico, hubo resultados variados, no fueron los resultados que se esperaban. Por un lado, familias, campesinos tuvieron la oportunidad de acceder a tierras que antes no podían acceder. Esto representó una mejora importante porque les permitió trabajar para el beneficio propio de ellos y no solamente para propietarios de otros lugares. Sin embargo, también surgieron algunas dificultades. En varios casos, las cooperativas creadas después de la reforma no contaban con suficiente capacitación, maquinaria o apoyo financiero. Debido a esto, algunas tuvieron problemas para mantener los niveles de producción que existían anteriormente. Por esa razón, muchos especialistas consideran de que la reforma agraria tuvo muy buenas intenciones, pero tal vez debieron planificarse algunas cosas diferentes para poder tener mejor resultado en el ámbito económico. Desde el aspecto social, pienso que la reforma agraria fue especialmente muy beneficiosa. Miles de campesinos lograron acceder, como dije anteriormente, a tierras que antes no podían poseer y tuvieron mayores oportunidades para poder mejorar su calidad de vida. También ayudó a disminuir algunas diferencias sociales que existían entre los grandes propietarios y los trabajadores de campo, los trabajadores rurales. Otro aspecto importante que permitió reconocer la importancia de los campesinos dentro de la sociedad peruana. Eso fue una gran ayuda para poder saber la importancia que ellos ejercían para todos nosotros acá en el Perú. Gracias a estos cambios, muchas personas pudieron sentirse más valoradas y con mayores debilidades de desarrollo. También es importante decir que la reforma agraria no solucionó todos los problemas del campo que existían en ese entonces. A pesar de los avances, continuaron existiendo dificultades relacionadas con la pobreza, con la calidad de vida, con la infraestructura de las casas,
especialmente en las zonas rurales, y el acceso limitado a servicios básicos como agua, luz. Sin embargo, no significa que la reforma haya sido un fracaso, sino que fue un proceso un poco difícil, cuyos resultados tuvieron aspectos tanto positivos como negativos para algunas regiones. Bueno, en conclusión, considero que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú porque permitió reducir desigualdades, reducir algunas diferencias que habían entre las zonas rurales y mejorar la situación de muchos campesinos, poder mejorar su situación de vida, situación de infraestructura en sus casas. Aunque no abarcó todo, se pudo solucionar algunos aspectos en sus vidas. Desde el punto de vista político, tal vez ayudó a disminuir la concentración de poder de los hacendados. Desde el punto de vista económico, brindó muchas oportunidades de trabajo a familias que no las tenían, aunque también presentó algunas dificultades con la producción agrícola. En el aspecto social contribuyó a una mayor igualdad y reconocimiento de los derechos de los trabajadores que estaban en el campo. Por estas razones considero que la reforma agraria fue una medida importante en la historia del Perú y sus efectos todavía siguen influyendo a algunas personas y nos siguen influyendo a nosotros en la sociedad actual. Muchas gracias por su atención y esto es mi conclusión y mi forma de ver en cuanto a la reforma agraria y las positividades y también negatividades que nos traen estos momentos y en ese entonces. Muchas gracias.